Escuchamos ahora a Leopoldo Moro. Bueno, creo que nada más apropiado que recibirlos diciendo que le damos la bienvenida a los compañeros, a los correligionarios, a los camaradas y a los compatriotas que tal vez nunca militaron en un partido político y probablemente tampoco en el futuro lo hagan, pero que se han llegado hasta aquí porque tienen un compromiso con la autonomía de la patria, con la democracia y con la inclusión social. La verdad es que en estos días, cuando uno tiene este compromiso de venir a reflexionar sobre la situación del país, de América Latina, no puede dejar de atravesar un sentimiento que es no agobiar a la gente con un diagnóstico que realmente es complejo, que es grave. Pero tenemos que hacer necesariamente, más allá de que nosotros creemos que la política es construcción y no destrucción, un análisis objetivo de la realidad, para saber de dónde partimos, cuáles son las dificultades que tenemos que superar. El ajuste que están llevando adelante en la Argentina, se ha dicho hasta el cansancio, por lo menos lo hemos dicho desde estos lugares, tiene características salvajes, que van más allá de lo que se podía imaginar de los primeros meses de gestión de este gobierno. Algunos, por razones generacionales, ya hemos atravesado experiencias de esta naturaleza. Como se dijo acá, la década del 90, lo que sucedió del 24 de marzo del 76 en adelante, me refiero particularmente a las políticas económicas. Pero creo que ninguno de nosotros registra un vuelco tan significativo en la distribución del ingreso, porque eso es lo que estamos discutiendo. Yo siempre digo que para que esto no quede en un plano retórico o para que no sea simplemente una expresión de naturaleza ideológica, es bueno ponerle números, patentizarlo, dar una dimensión de lo que realmente ha ocurrido. En los primeros meses del gobierno de Macri, y a partir de las decisiones iniciales del gobierno, a lo largo de todo el año 2016 se va a producir una transferencia de ingresos, para que tengamos una magnitud de lo que se está discutiendo en la Argentina, equivalente a 8 puntos del Producto Bruto Interno, que pasan desde la economía popular hacia los sectores concentrados. Esto significa algo así como 720.000 millones de pesos que salen de los bolsillos de la gente y van hacia los importadores, agroexportadores, a los bancos, es decir, a los sectores que hoy están siendo beneficiados por este cambio que mucha gente creyó que era nada más que un cambio estético y por eso fue a votar como fue a votar y terminó siendo un profundo cambio estructural que va a ir incluso en contra de quienes creyeron que era un cambio estético. Por eso hoy mucha gente se ve frente a la circunstancia de haber dicho durante años que no estaba dispuesta a subsidiar a pobres y vagos y ahora está obligada a subsidiar a ricos y pobres. Ahora, ¿cómo se compone? Porque también podría sospecharse cómo se compone esta cifra, porque alguien podría decir, bueno, es un número que se tiró al voleo, y podría poner en duda esta cifra. Así que si ustedes me permiten, yo voy a tratar, con una ayuda a memoria, de desmenuzarla, porque creo que es muy importante que tengamos muy presente qué es lo que está sucediendo en la vida cotidiana de la gente. ¿Cómo se componen estos 720.000 millones de pesos que a lo largo de todo este año el pueblo argentino va a perder en materia de ingresos? 120.000 millones de pesos por año por el ajuste del gasoil y la nafta. Los argentinos consumimos alrededor de 20.000 millones de litros
de estos dos combustibles al año. Hasta aquí el promedio de los aumentos fueron de 6 pesos en el gasoil y la nafta. 40.000 millones por el ajuste en las tarifas eléctricas. De aquí un 40% lo van a tener que afrontar los hogares y un 60% de las industrias. Todos sabemos el impacto que está causando, particularmente en el aparato productivo, pero es bueno reiterarlo. La situación de las pequeñas y medianas empresas es de virtual colapso. ¿Por qué? Porque están siendo atacadas por diversos flancos. Han perdido capital de trabajo como consecuencia de la devaluación. Las pequeñas y medianas empresas en general tenían constituido su capital de trabajo en pesos, no en dólares, a la vez que han ganado las grandes multinacionales, que sí tenían su capital en dólares. Las pequeñas y medianas empresas se ven acosadas por estas tarifas. En algunos casos, para que tengamos dimensión, esas empresas han recibido tarifas de electricidad que equivalen a la masa salarial que venían pagando. También se ven acosadas por la imposibilidad del acceso al crédito. Hoy una pyme que quiere acceder al crédito tiene que pagar tasas del orden del 40 al 42%, y si usa la herramienta que habitualmente han utilizado para el financiamiento, que es el descubierto, tienen que acceder a través de tasas de interés del orden del 60%. También se ven, por supuesto, asfixiadas por las caídas de las ventas. No hay rubro en la actividad productiva de la Argentina, comercial, industrial, que no haya disminuido los despachos de producción y las ventas. Lo que ustedes se imaginen: textil, metalmecánica, marroquinería, despachos de cemento. Entonces están en una situación de colapso, y sobre todo aquellas que tienen carácter electrodependiente. Por eso aún la Unión Industrial Argentina, que celebró la llegada del gobierno de Macri, ha tenido que reconocer que hay 7.000 pequeñas y medianas empresas al borde de la desaparición, y que esto significaría que 200.000 trabajadores, si estas 7.000 pequeñas y medianas empresas colapsan, quedarían en la calle. Entre otras cosas porque la pequeña y mediana industria y de la actividad comercial representan algo así como el 70 o el 75% de la mano de obra ocupada de la Argentina. También la sociedad argentina, el pueblo argentino, ha sufrido la pérdida de 60.000 millones de pesos por el aumento en las facturas de gas. Este aumento en las facturas de gas está impactando particularmente en aquellas zonas que tienen más necesidad de utilizar el gas: la Patagonia, las zonas frías. En esa región, para que no hubiera duda de la magnitud del ajuste, lo hicieron aún más brutal. En ese caso, los ajustes están rondando el 1000%, es lo que significa las facturas de gas. Por eso se están produciendo en casi todo el interior del país, y particularmente en esas zonas, reacciones muy importantes. 13.000 millones de pesos por los aumentos en los boletos de colectivo, subte y trenes. Esto particularmente, obviamente, en el área metropolitana, pero que es donde está concentrada la mayor cantidad de trabajadores. 3.500 millones de pesos por el aumento en las facturas de agua, también en el área metropolitana. 25.000 millones de pesos por el aumento en el precio del pan, del kilo de pan. Aumentó en promedio 8 pesos. Los argentinos consumimos 80 kilos per cápita por año. Esto es consecuencia, entre otras cosas, de la eliminación de las retenciones. 320.000 millones de pesos como consecuencia del impacto de la devaluación en las importaciones. Ustedes saben, Argentina importa una enorme caída del consumo popular, una destrucción del mercado interno. Es poco explicable si no se fundamenta en el fanatismo conservador de este gobierno. Porque este no es el mundo de la década del 90. Alguien podía suponer que en la década del 90 estas políticas se podían sostener porque estábamos en un mundo diferente. Se había caído el muro de Berlín, había euforia capitalista, capitales disponibles para la especulación.
Pero hoy el mundo es sustancialmente distinto. Es un mundo donde ningún país te quiere comprar nada porque tienen sobreoferta de bienes. Precisamente esa sobreoferta es lo que hizo caer al sótano los precios de los productos primarios, que mal o bien, yo creo que mal, pero hasta que se cambie la matriz productiva es el recurso que tenemos para hacernos de divisas. Tenemos una crisis nada más y nada menos que en el caso de Brasil, el principal comprador de la Argentina, muy profunda, que seguramente este año va a reiterar una caída muy pronunciada del Producto Bruto Interno. Entonces uno se pregunta, ¿a quién se le ocurre, frente a un mundo de esas características, que obtura el mercado externo para la Argentina, simultáneamente destruir el mercado interno? ¿Sobre qué engranaje puede funcionar la economía? La respuesta te la dan ellos mismos, porque en este sentido hay que reconocer que dicen las cosas con mucha honestidad intelectual, por decirlo de alguna manera. Ellos te dicen, la respuesta es el endeudamiento. Y efectivamente la respuesta es el endeudamiento. Un endeudamiento que seguramente será, como ya está empezando a ser, de carácter esencialmente especulativo y financiero. Es cierto que en la Argentina están entrando dólares. No los que ellos prometieron, ni en la magnitud que prometieron, no hay lluvia de dólares, apenas hay una garúa, pero lo cierto es que están entrando. Ahora, ¿para qué y por dónde están entrando? Están entrando dólares financieros porque en este país, otra vez, como ocurrió del 24 de marzo del 76 en adelante y en la década del 90, el único negocio rentable es la especulación financiera. Cayó el consumo, cayó la industria, cayó la construcción, pero hay un negocio muy importante en la Argentina. Son estos dólares que están ingresando al amparo de la desregulación financiera. Esto es lo que llamaban el levantamiento del cepo. Efectivamente, levantaron el cepo para esto, para que estos dólares ingresaran. Dólares que ingresan, se transforman en pesos, compran las LEVAC al 38% de interés, a los 35 días realizan la ganancia en pesos, recompran dólares y están obteniendo una renta de 7% mensual en dólares. Para que nos demos una idea, cuando el gobierno de Argentina salió a colocar los bonos para pagarle a los buitres, esos bonos tienen un interés del 7% anual. Acá estamos hablando de ganancias del 7% en dólares mensuales. También los sectores de la banca local están haciendo un fabuloso negocio. Los argentinos llevan su plata a un banco, la depositan en un plazo fijo al 28% y con esa plata la mañana siguiente van ellos y compran LEVAC al 38%. Es decir, obtienen sin nada, en un pase de manos, una ganancia del 10% con el ahorro de los argentinos. Claro, es un negocio para ellos ahorrar. Esa es la situación en la que hoy nos encontramos. Una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares hacia los grupos económicos más concentrados. ¿Cómo tienen que sostener esta circunstancia? En el año 89 esto fue posible porque habían llevado adelante un golpe de Estado económico, que fue el que golpeó al gobierno de Alfonsín, y eso le generó un colchón que permitió, diríamos, no justificar, sino explicar la razón de los ajustes que se llevaron adelante, de las privatizaciones. Argumentaban que habían heredado un infierno. Lo que no decían es que el infierno lo habían provocado ellos. En este caso no pudieron hacer lo mismo con el gobierno de Cristina. Lo intentaron en infinidad de oportunidades a lo largo del mandato de Cristina, particularmente del mandato de Cristina. Hubo muchos golpes especulativos, intentos de ir contra el valor de la moneda, pero no pudieron. Entonces, ¿qué han hecho? En sustitución de esa circunstancia de no haber podido provocar un escenario de hiperinflación, de desborde, de saqueos, han inventado esto de la corrupción como colchón para llevar adelante estas decisiones y justificación. Por eso te encontrás con gente, yo diría que hasta de buena fe,
seguramente de buena fe, que te dice, no, bueno, todo esto era necesario porque se robaron todo. Este es el principal argumento que hoy están en el sentido común de los sectores medios particularmente esgrimiendo, con el apoyo, por supuesto, y el sostén del dispositivo mediático que no solamente los llevó y los depositó en el gobierno, sino que hoy los está protegiendo. Pero esto va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque efectivamente, y aquí ya se ha dicho, esto responde a una matriz continental. No estamos solamente en presencia de una restauración conservadora que se produjo en nuestro país por razones propias de la casualidad o por errores propios desde el punto de vista de la construcción electoral. Estamos en presencia de una matriz, es muy fácil darse cuenta, porque incluso hasta en los pequeños detalles está muy claro que estamos frente a una matriz. ¿Cuál es esa matriz? Desde que felizmente los poderes fácticos de los países centrales y particularmente de Estados Unidos renunciaron a la herramienta de los golpes de Estado, no renunciaron en paralelo a su pretensión de mantener a América Latina como patio trasero. Simplemente tuvieron que retroceder frente al impulso democrático de las sociedades de América Latina en lo que eran las herramientas que habían usado en términos tradicionales. Pero poco a poco fueron buscando la manera de sustituirla con otras herramientas. ¿Y cuáles son estas otras herramientas? Bueno, precisamente estos poderes comunicacionales hegemónicos y sectores del Poder Judicial, que fueron articulando una manera de ir acorralando lo que ellos denominaban procesos populistas, en este caso los gobiernos populares. En algunos casos tuvieron éxito en la competencia electoral, el caso de Argentina, y en otros no tuvieron el mismo éxito, el caso de Brasil. Entonces, ¿qué han optado? Han optado por llevar adelante, en el caso de Brasil, donde no tuvieron éxito electoral, un golpe blando, cuyo objetivo es, por supuesto, en lo inmediato, el desalojo de Dilma del poder, pero fundamentalmente, y esto lo sabemos todos, la destrucción del PT y particularmente la destrucción simbólica de Lula, que es el candidato que en el 2018, como se ha dicho aquí, puede ganarles una elección. Y en Argentina han hecho exactamente lo mismo. A pesar de que han ganado la elección y esta restauración conservadora obtuvo una legitimidad que nunca los conservadores habían obtenido, porque siempre habían llegado al poder por vía del fraude y de los golpes militares, también están atentos a lo que puede suceder con la evolución del movimiento popular argentino. Ellos no se imaginan una derrota que en el 2017 interrumpa este proceso de transferencia de ingresos, esta política que apunta a demoler el salario de los trabajadores, una política que además intenta crear un ejército de desocupados precisamente para condicionar el salario de los trabajadores y llevarlo a la baja de manera permanente y constante, para atraer inversiones que nunca llegarán, porque las inversiones productivas precisamente no van a llegar a un país que ha destruido su mercado interno. No van a llegar ni las de afuera ni las de adentro. Sí van a llegar, reitero, estas inversiones de carácter financiero. Pero ellos quieren abaratar el costo de la mano de obra de la Argentina, para traer esas inversiones, o por lo menos para darle satisfacción a los sectores que se coaligaron con esta alianza entre los medios y sectores del Poder Judicial para construir y pavimentar el camino de esta restauración conservadora. Y en el caso de Argentina, ya no están tratando de impedir, o mejor dicho, de desalojar a un gobierno, porque es el gobierno de ellos, pero sí están tratando de destruir las alternativas de futuro, construir una oposición de su majestad, que es el caso de Massa, y destruir una verdadera opción hacia adelante. ¿Y cómo lo van a hacer? Llevando adelante una política de destrucción de lo que hoy es la representación simbólica del movimiento popular argentino, el liderazgo simbólico
de ese movimiento, que es el caso de Cristina Kirchner, a la que también, como en el caso de Lula, van a tratar de proscribir. En el caso de Lula están avanzando en el camino judicial para desembocar en la proscripción. Y en el caso de Cristina también. Esta acumulación de causas, de procesos, tiene un objetivo. No sé si es meterla preso, pero lo que sí tengo claro que es proscribirla como alternativa electoral en la Argentina para que no tenga la posibilidad de representar a ese movimiento popular y a ese movimiento nacional. Y se hace desde un escenario terriblemente complejo, porque también está empezando a crear un desorden institucional. Porque este entramado mafioso que se ha instalado en la Argentina y que también funciona en Brasil, fíjense ustedes, en Brasil es muy potente la imagen de una presidenta que está siendo llevada a juicio político sin ninguna acusación de corrupción. No se la acusa de ningún delito. Por el contrario, los que la han llevado a sentarse en el banquillo de los acusados son una banda de corruptos y de mafiosos que, amparados en el Parlamento de Brasil, llevan adelante esta política. En Argentina, esa banda de mafiosos, enquistada en los medios de comunicación y en el Poder Judicial particularmente, nos está llevando a un escenario sumamente complejo de consecuencias impredecibles. Es muy fácil predecir, desgraciadamente, cuáles van a ser las consecuencias de estos ajustes en materia de las políticas sociales. Pero es más difícil de predecir cuáles van a ser las consecuencias institucionales del escenario que se está fabricando. Porque del mismo modo que en Brasil se está buscando crear un estado de excepción, que es lo que se busca, a esta altura es sumamente complejo saber cómo sigue esto, quién va a gobernar efectivamente, de qué manera, si se van a adelantar las elecciones, si se van a suspender las elecciones. Cualquier interrogante está abierto en Brasil. En Argentina vamos paso a paso también en una dirección parecida. Siempre se ha dicho que la judicialización de la política es muy mala, y también se ha dicho que la politización de la justicia también es mala. Bueno, en este caso hay una superposición, estamos transitando los dos males simultáneamente. Y desde que este entramado mafioso decidió desatar una cacería contra Cristina Kirchner, porque de eso se trata, se ha dado la situación paradojal de que, avanzando con la pretensión de ligarla a actos de corrupción, fueron por las sociedades offshore. Estoy seguro que la participación en ese consorcio internacional de periodistas de Canal 3 y La Nación no era para encontrarse a sí mismo en esas sociedades offshore. Seguramente fueron con la convicción de que iban a encontrar a Cristina o a alguien vinculado a Cristina. Y se da esta situación en todos los planos. Fueron por las sociedades offshore, estaban ellos. Fueron por las cuentas en Suiza, estaban ellos. Fueron por el dólar a futuro, esta causa absurda que le ha servido a Bonadío para dictar una sentencia que es inconcebible. Yo los invito a que se lean los fundamentos de eso que se da en llamar un fallo, porque realmente deja una enseñanza acerca de la degradación que está sufriendo la justicia en Argentina. Calificar esos fundamentos de payasescos es elogiarlos. Entonces, fueron por las causas del dólar a futuro y también estaban ellos. Fueron por Báez, y está bien que vayan, porque hay que investigar si hay alguien que cometió una sinvergüenzada del escenario de un contratista del Estado, pero se encontraron con Calcaterra, es decir, con Macri, que era socio de Báez en estas obras públicas. Pero ¿qué escenario nos deja esto? Un escenario de cuestionamiento al gobierno saliente, que alimentan desde lo mediático, y un escenario
de un cuestionamiento que más que mediático es real de este gobierno, que efectivamente, no casualmente, la mayoría de sus funcionarios, empezando por el propio presidente, tienen sociedades offshore porque es el último eslabón de esa cadena infernal que se denomina fuga de capitales, que es la que ellos promueven cada vez que son gobierno. Por eso la tienen desde hace mucho tiempo las sociedades offshore, porque promovieron en la dictadura militar fuga de capitales, la promovieron en gobiernos democráticos con mayor o menor margen de maniobra de acuerdo a las convicciones de ese gobierno, y obviamente se van a beneficiar en esta etapa y muchísimo con esa fuga de capitales. Ya se han beneficiado en estos primeros 5 meses de gobierno. Y entonces, ¿cuál es el escenario que queda para la sociedad argentina? El escenario que queda para un pueblo que está empezando a sufrir en carne propia el carácter salvaje de este ajuste. Un escenario propicio para que vuelvan a llevar a la política al barro. Un escenario propicio para que la política quede otra vez cuestionada como una herramienta que tiene a su disposición la sociedad argentina para enfrentar este tipo de circunstancias. Y uno se pregunta, además de la animadversión que a estos grupos corporativos siempre le despierta la política, ¿qué otra cosa hay detrás de esto? Y yo tengo en ese sentido algunas preocupaciones muy particulares. Yo creo que esta matriz que está recorriendo el continente está poniendo en juego cuestiones muy importantes. Acá no estamos en presencia simplemente de un intento de venir por las empresas del sector público, como ocurrió en la década del 90 cuando se apropiaron de ese capital social que los argentinos habíamos construido. Esta es una batalla más de fondo. Vienen esta vez por los recursos naturales. Vienen por el acuífero guaraní, que efectivamente compartimos precisamente con Brasil, con Paraguay, con Uruguay. Vienen por Vaca Muerta. Vienen por las minas de litio, que es el mineral del presente y del futuro de Argentina, de Bolivia y de Chile. Es una batalla profunda. Es una batalla de carácter estructural, donde ellos también están poniendo mucho en juego. Por lo tanto, creo que también en Argentina están imaginando un posible estado de excepción. Hoy en realidad Macri, que se siente probablemente fuerte porque cree que estas denuncias de corrupción están dañando al movimiento popular, a Cristina y la posibilidad de un retorno del proyecto nacional en la Argentina, lo que no advierte es que el más dañado es él, porque se está transformando día a día en un rehén cada vez más débil frente a estos grupos económicos concentrados. Macri no resistiría 40 tapas de Clarín, no resistiría una tapa de Clarín. Y no la resistiría no solamente porque ya hay un caldo social que está subiendo y enervándose, sino porque además tiene profundas debilidades morales que no tenían los líderes populares, por más allá de que traten de hacer una construcción absolutamente artificial y mediática. Porque por más que profundizaron, Cristina no tenía cuentas offshore, tampoco Correa, tampoco Evo Morales, tampoco los líderes populares. No se engañan. Más allá de las apariencias de los primeros meses, donde parecía que estábamos enfrentando una máquina arrolladora, lo cierto es que más allá de este panorama también muy complejo, que alguno puede calificar de pesimista, ellos saben, como sabemos nosotros, que a la misma velocidad que han ido llevando adelante el ajuste, se está produciendo la reacción de los sectores populares de la Argentina. Porque esta no es la sociedad del 24 de marzo del 76, ni tampoco es la sociedad que toleró pasivamente el golpe de Estado económico contra Alfonsín en el 89. Acá en el medio ha habido 33 años de ejercicio democrático. Y ese ejercicio de la democracia no solamente nos devolvió derechos, ampliación de derechos civiles, sociales, etc. Nos dejó algo muy importante como sociedad,
que es la posibilidad de haber hecho un aprendizaje. Aprendizaje que nos permitió, entre otras cosas, comprender cómo se mueven las relaciones de poder en la Argentina. Aprendizaje que también nos enseñó que había que empezar a dejar atrás las falsas antinomias, la pelea por camisetas, y que puso por delante la pelea con una única camiseta, que es la Argentina, que es la que ha permitido también que aprendamos que lo que pensamos parecido debemos ir confluyendo en un mismo espacio. Hoy la Argentina ya no es la Argentina del bipartidismo. Esta es la Argentina del bifrentismo, como ocurre que en general en toda América Latina. Y en esa Argentina que se va dibujando, ellos saben que hay una sociedad que con este aprendizaje está recuperando rápidamente sus reflejos. Todavía falta transitar un camino de organización, de acumulación, pero la sociedad va reaccionando. Agustín lo dice muy seguido en estos últimos tiempos, y me parece que es una descripción que se la voy a robar y por ahí le dejo una parte del discurso mágico. Lo describe muy bien. Esta es la sociedad que en estos 5 meses, a la misma velocidad que ellos hicieron los ajustes, marchó el 24 de marzo, marchó a Comodoro Pi el 13 de abril, marchó con los trabajadores argentinos el 29 de abril y ahora marchó hace unas horas atrás con la comunidad universitaria reclamando. Y es una sociedad que nos va enseñando también a los dirigentes. Los dirigentes no pudimos eludir el impacto que tuvo una derrota electoral. Nosotros en nuestro caso por ahí la absorbimos mejor que otros espacios por razones históricas, que no estaban tan acostumbrados a perder de elección. Pero lo cierto es que la sociedad nos va enseñando. Un caso típico fue la marcha de los trabajadores el 29. Había mucha gente de nuestros propios espacios que decía: no, bueno, pero marchar con estos tipos, algunos de estos facilitaron el triunfo de Macri, acompañaron en la campaña. Y nosotros decíamos: acá la discusión no es esa. No importa con qué dirigente marchás. Incluso podés marchar sin ningún dirigente, pero hay que marchar con los trabajadores, por las reivindicaciones de los trabajadores. Y ese es el camino. Una vez más son las organizaciones populares las que enseñan cuál es el camino. Ese es el camino. Desde ya que hay que reunir lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de la izquierda, lo mejor de nuestros compatriotas en un espacio, pero también hay que sumar a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, a la industria nacional, a los docentes, a los estudiantes, a los grupos religiosos. Eso es el Frente Ciudadano. Y además tiene que cohesionar el 49% de quienes optaron por continuar con un proyecto nacional y popular, pero tiene que ponerse como meta recuperar buena parte del 51%, porque ahí hay mucho voto desprevenido de compatriotas que, como digo, fueron detrás de un cambio estético y que hoy son víctimas del cambio estructural. No hay que enojarse con ellos. No hay que enojarse con los amigos, con los familiares, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, de votar. No hay que enojarse. Hay que enojarse con los grupos económicos concentrados. Hay que enojarse con el dispositivo de medio. Si quieren ponerle nombre y apellido, enójense con la nata, pero no se enojen con la gente. La vía democrática. Ese es el camino a transitar. Hay que hacer una construcción política.
Y esa construcción política, Cristina lo dijo bien, hay que hacerla detrás de este concepto del Frente Ciudadano, que es mucho más amplio que una construcción electoral. Y que además tiene una virtud, también esa definición parte aguas con el liberalismo. ¿Por qué? ¿Cómo califica el liberalismo al ser humano, al sujeto? Lo califica como consumidor, lo califica como cliente, lo califica como usuario. Nosotros lo calificamos como ciudadano, que es una categoría que está muy encima de estas calificaciones que hace el liberalismo. Entonces no se trata de caer en un pesimismo incurable, tampoco se trata de mirar a través de un cristal de un optimismo ingenuo, pero lo cierto es que estamos en un camino complejo, difícil, con riesgos de retroceder, pero también con la posibilidad de impedir que este proceso se profundice en el tiempo y en el espacio de la misma manera que ocurrió con otros procesos anteriores. Estamos muy lejos de que eso ocurra. En la medida en que actuemos con inteligencia, en la medida que comprendamos que estas enseñanzas que nos dejaron 33 años de democracia, con el proceso inicial que le tocó fundar a Alfonsín, que hoy estoy seguro, miren, yo, por razones obvias, jamás he puesto en boca de Alfonsín palabras que pudieran respaldar nuestra posición. Pero esta vez voy a hacer una excepción. Alfonsín estaría profundamente triste por lo que sucedió en Brasil, porque era un demócrata y un latinoamericanista, que le tocó nada más y nada menos que el Mercosur, que fue la piedra inicial de un proceso que después se extendió al UNASUR, a la CELAC, de una etapa que fortaleció extraordinariamente América Latina. Pero bueno, este es el escenario. Para terminar les quiero decir, yo siempre lo uso, que estamos frente a una circunstancia como la que describió Saramago hace mucho tiempo atrás y que después Pepe Mujica adaptó. No hay victorias permanentes y nosotros hace poco tiempo atrás lo hemos sufrido en carne propia. Pero tampoco hay derrotas permanentes. Lo único permanente es la lucha. Gracias.